Em, están grabando. De todas maneras, este es una copia. O sea, yo lo hubiera podido haber dicho que vieran el video que ya estaba montado en YouTube, pero psicológicamente cuando uno sabe que está viendo un video o cuando alguien le está hablando a uno, yo creo que la percepción de aburrimiento es diferente, ¿no? Ver el video es como, pero de todas maneras, este, hay otro video grabado en YouTube. Ahorita les puedo pasar el enlace. Incluso tengo en la página mía dos videos de la Sociedad Panamericana de Reumatología que fueron hechos con el fin de pasarlo a personal no reumatólogo. Entonces, es una serie creo que fueron cuatro charlas sencillas como de 45 minutos, muy buenas para lupus. Se las puedo pasar también. ¿Por qué? Porque posiblemente, a ver, por eso es que salgo yo abajo otra vez. Este, el concepto, pues, sí, si bien es una enfermedad autoinmune como todas estas que hemos visto, con predisposición genética, genes, factores de autotolerancia, etcétera, etcétera, la hacen complicada, yo creo que por la cantidad de órganos y sistemas que puede afectar, el momento en que lo puede hacer, y la parte de laboratorio tampoco nos la deja fácil, ¿ok? Pero siempre vamos a tener, como quien dice, el paciente típico, que el problema es cuando no es atípico, cuando es un paciente atípico. Pero el paciente típico es una mujer eh, de de la menarquia hasta los 25 años de edad, ¿ok? Eso no quiere decir que no lo puedan tener antes, no es frecuente, pero existe. Y hay otra definición que se llama lupus de inicio tardío, que son personas de 60 70 años, pues que pueden perfectamente comenzar con lupus a esa edad. Y también lo puede haber en varones, entonces es un poquito más difícil posiblemente pensarlo. ¿Qué es una de las cosas que más me ha llamado la atención? Si bien hemos visto que muchas de estas enfermedades, todas las enfermedades posiblemente autoinmunes, necesitan como un evento disparador. eh, y muchos de esos eventos en lupus son emocionales o por algún tipo de infección, bien sea viral o bacteriana. Incluso creo que ya lo aprendimos todos, que los virus, así como el COVID, son iniciadores perfectamente de cualquier tipo de enfermedad autoinmune, ¿cuál? Básicamente la que tengamos programada. Y la otra parte es la parte emocional. Es increíble si uno habla con los pacientes que uno tiene, intentar ver en qué momento comenzaron los síntomas. Casi todos están precedidos de un evento adverso eh, potente: matrimonio, divorcio, una pérdida. Termina siendo el disparador. Ok. ¿Por qué puede ser tan difícil el diagnóstico? Uno, en la enfermedad reumática, o en enfermedad reumática no, generalmente en lupus y en muchas otras, pero aquí sobre todo, podemos tener síntomas atemporales. ¿Qué quiere decir eso? Presenta un paciente con una púrpura trombocitopénica idiopática. La agarra, lo detectan, le ponen un curso de esteroides moderados, paciente mejora, quitan esteroides, paciente pareciera que estuviera en remisión. Pueden perfectamente pasar 5 6 7 8 años hasta que presenta otro, otro tipo de manifestación. Y si a alguien se le prende el bombillo, ese pudiera ser un evento iniciador. De hecho, el otro día leí un trabajo que hacía revisión precisamente de púrpura trombocitopénica idiopática, em, asociándolo con lupus. Y creo que siempre más de lo que uno está acostumbrado a ver, o por ejemplo, el hematólogo. Entonces puede ir teniendo varios signos o varios síntomas
que en momentos diferentes y pueden ceder completamente. Y cuando uno junta las piezas, a veces se le ocurre a uno a alguien preguntar por algún tipo de anticuerpo de examen en laboratorio y la pega también. Tiene otro problema, que los anticuerpos también pueden modificarse en el transcurso de la enfermedad. Entonces, a veces el paciente puede tener los anticuerpos antinucleares posiblemente positivos, pero hay momentos en que puedes tenerlos a bajos títulos o estar negativo. Em, al final vamos a hablar de la parte de diagnóstico. Y la otra cosa es que también puede tener muchos síntomas inespecíficos. No sé si se acuerdan de los síntomas B: pérdida de peso, fatiga, fiebre, disminución de insomnio. Eso puede haberlo con mucha patología. Entonces no son específicos. ¿Ok? Y la otra cosa es que puede estar afectado prácticamente cualquier órgano del sistema. Incluso puede haber problemas de tipo cognitivo, fatiga. Vamos a ver estar en la parte de manifestaciones psiquiátricas, que otras podemos tener. Y esas pueden ser un poquito más difíciles. ¿Qué es lo otro? Que el paciente también se puede confundir mucho con fibromialgia. Si bien cuando yo hice el posgrado la fibromialgia no estaba, como quien dice, tan adentrada en la cabeza de los médicos, ahorita sí. Y uno de los miedos que a uno le da es que un paciente de estos de nosotros, como puede ser que no le coincidan en el diagnóstico, les es más fácil hacerle decirle que el diagnóstico es de fibromialgia y realmente lo que tiene es otra enfermedad. De hecho, eso está descrito, no es solamente mi percepción. Ok, entonces más o menos con qué comienza. Fíjense que se lo subrayé en la parte de abajo. Si no lo leen bien, este es un artículo del JAMA de 1964. Pero el otro nombre que le subrayé en el autor del artículo es Dubois. Y Dubois es el autor de uno de los principales libros de reumatología. El señor creo que se dio la tarea de ordenar un poquito ese desorden. Entonces el libro es pesado, pero es muy informativo y también tiene todo por órgano y sistema. Entonces uno se puede fajar a leer bastante por órgano y sistema de esta enfermedad. Y fíjate que para el año, de hecho, esos eran prácticamente los criterios. ¿Y qué era lo que se conocía en esa época? Fíjense que es más o menos lo que hemos ahorita: artritis y artralgia, fiebre y lesiones de piel. En esa época, como no hacían anticuerpos, hacían células LE. Las células LE son una atención especial que se le hace a algunas células, a veces por biopsia de piel y todo eso. Ya no se utiliza, pero en aquella época era un buen marcador. Entonces, vamos a revisar otra corte reciente. Esta es del año 2014. Bueno, prácticamente a conseguir lo mismo. Conseguimos fatiga, pérdida de peso, eh, síntomas inespecíficos y manifestaciones cutáneas, artralgias, mialgia y manifestaciones articulares prácticamente, ¿ves? Entonces sí se mantiene la tendencia a lo largo de los años. Entonces prácticamente el paciente típico con lupus es fatiga, puede ser dolores articulares, que es artralgia, no necesariamente tiene por qué tener artritis, y yo creo que esa es parte de lo que lo hace confundirse con fibromialgia, porque puede ser que nunca lleguen a tener una inflamación, una inflamación articular per se. El paciente va a tener dolor y usted lo va a revisar y le va a pedir posiblemente le puedes pedir hasta una resonancia articular, con contraste y todo eso, y no vas a ver un proceso inflamatorio. Pues, doctor, el paciente tiene dolor. Em, pero hay una cosa que ha cambiado en los últimos años. A mí, por ejemplo, me habían enseñado que la artritis reumatoidea, por ejemplo, da una enfermedad erosiva. Erosiva es erosiones articulares, que son pérdida de hueso, y
Por consiguiente, va a haber modificación en la estructura de la articulación. Y supuestamente en el lupus lo que había era artralgias y artritis no erosivas. Quiere decir que se pueden inflamar, permanecer inflamadas, pero no van a producir erosiones ni modificaciones en la arquitectura articular. Eso hoy sabemos que no es así. Generalmente, lo más frecuente es que no causan deformidad, pero sí lo puede hacer y no por eso no vamos a decirle al paciente qué es lo que pasa, que si uno le promete al paciente, usted le dice, no se preocupe, usted tiene artritis y como para disminuir, usted tiene lupus y como para disminuirle la carga de ansiedad, le dicen, no se preocupe, que eso no lo va a deformar y si el paciente le toca con una artritis por lupus deformante, el paciente se va a recordar que usted 5 años atrás le dijo que no había problema de ese tipo. Entonces, hacemos la acotación, ¿ok? Síntomas constitucionales otra vez, fiebre, malestar general, artralgia, dolor articular, cefalea, pérdida de apetito y pérdida de peso, que eso como ustedes lo saben, lo podemos tener en muchas otras patologías. Una virosis le puede dar eso, claro, pero la virosis sabemos que va a durar un promedio de tiempo de una semana aproximadamente, dependiendo, a menos que no sea COVID, ¿ok? Y la fatiga sigue siendo uno de los síntomas más frecuentes y más difíciles de tratar. Fiebre, una fiebre que no debe ser alta. Y yo me acuerdo que con los muchachos del posgrado de medicina, la primera separata que yo suelo darles es una de fiebre de origen desconocido con enfermedad reumática, porque con la fiebre todo el mundo se enfoca en la parte infecciosa y después cuando la descarta en la parte tumoral. Y puede ser una enfermedad reumática también, ¿ok? Y las adenopatías. Las adenopatías estaban en eh, los criterios para diagnóstico de lupus anteriores, o por lo menos en eso de 1970, una cosa así. Hemos conseguido síntomas más específicos, pero eso no quiere decir que no esté presente en un número variable de pacientes. Y generalmente pasa, ¿cómo aparece el paciente? Bueno, con fiebre, ganglios, se van a cansar de ponerle antibióticos, de tomarle biopsia al ganglio y generalmente lo que va a haber son cambios reactivos. Pero eso descontrola un poquito al paciente y al médico tratante que el paciente siga con fiebre y ganglios después incluso pueden desaparecer, pero el paciente sigue con fiebre, con fiebre, con fiebre, con fiebre, con fiebre. Incluso la mayoría de los pacientes nos los mandan con biopsia de médula ósea. Es bueno, mucho más tranquilizador también para nosotros cuando el paciente llega ya bien estudiado y lo que tenemos prácticamente es que descartar las lesiones. Otro lugar donde nos detenemos son las lesiones cutáneas de lupus. Y en esa hay muchísimas, tanto que se han dividido en lesiones que son específicas de lupus y lesiones que no son específicas, pero siempre nos hacen pensar en la enfermedad y ver cómo hacemos para descartarla. Entonces, dentro de las lesiones específicas tenemos el lupus eritematoso cutáneo agudo, el subagudo y el crónico. En las agudas y las subagudas está el rash malar, que es el típico alas de mariposa. Vamos a ver si por aquí tengo algunas fotos. Ok, vamos a esperar unos 3 segundos porque yo sé que tarda a veces un poquito entre lo que yo veo y lo que ustedes ven. Y una de las cosas fre- que más nos puede, por ejemplo, hacer pensar en un rash malar y descartar de repente una dermatitis que puede ser bastante frecuente o una rosácea es que como estas lesiones, las del lupus, son por exposición solar, y la grasita que todos tenemos en los músculos nos produce una sombra en el surco nasogeniano. Se puede ver, pero yo lo veo aquí bastante bien en estos dos pacientes que están aquí. Tiene el surco nasogeniano libre, porque la gente se hace su propia sombra. En cambio, la dermatitis y otro tipo de lesiones, la lesión es completa, porque es una lesión de piel que se extiende, ¿ok? Entonces ese es el truco.
Eh, Estas fotos que están acá son de lupus agudo y subagudo, que es esa, a pesar de que puse crónico ahí, esa diapositiva está mal colocada. ¿Ok? El agudo y subagudo también pueden ser de tipo aros incompletos, es como un eritema multiforme. Él puede desaparecer completamente con tratamiento y se diferencia del lupus cutáneo crónico, en que el lupus cutáneo crónico causa cicatriz y una cicatriz que en la gran mayoría de los casos no revierte. Y digo gran mayoría porque ha habido por ahí algunos tratamientos, vuelvo a lo mismo. Cuando yo estudié, incluso cuando hice estas diapositivas hace como 3 o 4 años, no había tratamiento para el lupus discoide crónico. Todo era cicatrizal. En cambio, he visto un par de medicamentos que está todavía en fase de prueba, pero tienen unos resultados muy prometedores. Es probable que en algún momento se consiga tratamiento para poder deshacer esta cicatrices de los pacientes. Pero esa es una de las diferencias hasta ahora del lupus agudo y subagudo, que no dan cicatriz, y el lupus cutáneo crónico, que es cicatrizal, sí produce cicatriz. Y aquí hacemos otro paréntesis. ¿Por qué? Porque se puede tener lupus cutáneo y lupus eritematoso sistémico, que es el que vemos nosotros, ¿ok? La mayoría de los lupus cutáneos crónicos son o pueden ser del lupus cutáneo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen afectación a órgano y sistema. Son solamente lesiones de piel. ¿Ok? Ahora, dentro de las lesiones cutáneas no específicas, tenemos otros varios grupos. Tenemos las famosas vasculitis, que las vasculitis generalmente son por lesiones de vaso pequeño. Acuérdense que existen vasculitis primarias y secundarias. Las primarias son todas esas Churg-Strauss, granulomatosis que no es eofilia, la poliarteritis nodosa, etcétera, etcétera. Y las vasculitis de pequeños vasos las podemos ver en casi todas las enfermedades reumáticas. Entonces, ¿cómo se pueden presentar? Se pueden presentar de varios tipos. Se pueden presentar como petequias en miembros inferiores. Se pueden presentar como lesiones en placa eritematosa eh, endurecida, que pueden ir de los 2 o 3 centímetros a placas de 4 5 6 7 centímetros. Y también podemos conseguir lesiones purpúricas y lesiones tipo urticaria. Esas son lesiones de vasculitis. ¿Cómo nos podemos ayudar, por ejemplo? Bueno, imagínense que tienen un paciente con petequia, no tiene sobre todo en miembros inferiores. Las petequias y las lesiones purpúricas, las lesiones vasculíticas y las purpúricas siempre van a ser mayor en miembros inferiores por la gravedad, porque estamos más tiempo de pie que sentados, ¿ok? Entonces, ven a alguien con unas lesiones petequiales, vamos a decirle, o purpúricas en miembros inferiores, y ustedes le hacen una BCG y una PCR y está elevado, y es muy probable que lo que estén viendo sea una vasculitis de pequeño vaso, ¿ok? También tenemos lesiones por vasculopatía, diferente vasculitis, que es un fenómeno inflamatorio vascular, a una vasculopatía, que es un fenómeno de o bien de obstrucción o bien de vasoconstricción, como lo es el fenómeno de Raynaud, que es tan famoso, ¿ok? El fenómeno Raynaud es una vasoconstricción de los vasos. Puede haberlo no solamente en los dedos de la mano. El otro día escuché que podía verlo en todas las partes del cuerpo que sobresalgan: oreja, nariz, eh, lengua, pezones, dedos de mano, dedos de pie. Eh,
lo más frecuente es dedos de mano y dedos de pie. ¿Ok? El, y ya les voy a comentar otra cosa del fenómeno de Raynaud para ver. Sí, ok. El libeo reticularis es una lesión um, como la que tiene la gente blanca cuando le da mucho, cuando está en situación de frío, que son lesiones como purpúricas, halos incompletos, pero son suaves. Si quieren, búsquenlo en Google, googleenlo. Ojalá yo hubiera tenido Google cuando estudié. Eh, y a pesar de que el lío reticularis siempre nos hace pensar en enfermedad autoinmune, de hecho, fíjense que todas estas lesiones no están como parte de las específicas. Entonces, vuelvo a repetir, el fenómeno de Raynaud se puede presentar en otras enfermedades diferentes al lupus. ¿Ok? El otro, por aquí está el eritema nodoso. El eritema nodoso tiene dos tipos de presentaciones. Primero, un capítulo aparte con el eritema nodoso. El eritema nodoso siempre hay que descartar también la enfermedad infecciosa, TBC, sarcoidosis y posiblemente lupus eritematoso sistémico. Una de las ventajas que tiene ¿cómo es que se? Estoy viendo que tengo cuatro preguntas, pero como no estoy pendiente, no sé, la que dice aquí ya va. Ese libero reticular, ¿es qué? Sí, se parece a la piel marmórea. Ya va, un momentico, un momentico. Ya va, que es la clínica. Sí, hola, buenas noches. Otaiza. Mm, sí, cuéntame. Ok, mira, ya va, disculpa un momentico, disculpa un momentico. Yo ahorita estoy en clase, aunque no lo creas. Tú me pudieras llamar como en 15 20 minutos y te atiendo y hablamos un rato. ¿Sí? Dale, dale. Dale, yo te llamo. Chévere, gracias y disculpa. Chévere, no interconsulta. Ok, discúlpeme. Sí, pero esa piel marmórea la puedes ver, así que en pacientes premortem, la puedes ver en los niñitos recién nacidos, que esas lesiones de piel de Arlequín, y lo puedes ver en las meningococcemias. Son por ese estilacho. ¿Qué es lo que pasa? Un paciente con relividor reticular y no presenta posiblemente mayor morbilidad que otro paciente. Tú le puedes preguntar cuánto tiene y me dice, no, doctor, yo tengo con eso como 4 meses, 6 meses. Bueno, ya tú sabes que no es una meningococcemia, ¿ok? Pero búsquenla ya que es interesante empezar a definirla. Eh, entonces, quedamos en el eritema nodoso. El eritema nodoso son lesiones igual, miembros inferiores, eh, son como un morado por golpe que duele. Entonces son unos morados en miembros inferiores, pero indurados, dolorosos al tacto y sí van a ir desapareciendo como un morado. O sea, se van poniendo moraditos, verdosos, amarillentos y desaparecen. ¿Ok? Recuerden que cuando nosotros nos damos un golpe, duele el golpe y el morado sale después. Y cuando tenemos el morado, no nos duele. El eritema nodoso es doloroso. ¿Ok? El eritema nodoso es lo que se llama se me fue el nombre. Es una inflamación de las capas superficiales de la piel. Es una paniculitis, pero es una paniculitis septal. Y hay varios tipos de paniculitis. Recomendación, con las lesiones de piel, como están fácil de obtener, vale la pena intentar hacer una biopsia. Yo trato de mandar a biopsiar lo que pueda, menos cara. De verdad, porque
tiende a dar mucha información. Ajá, fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es ese cambio de coloración, pero tiene un patrón. Puede ser de tres fases cuando es completo o dos fases. ¿Qué lo puede exacerbar? El frío, a veces lo presentan solo, y a veces también se puede presentar tras una discusión o agarrar una rabia. Entonces yo le pregunto a los pacientes si cuando pelean, porque aquí en Venezuela pues no es lugar frío. Entonces yo les pregunto si cuando agarran una rabia con la pareja, con quien uno generalmente discute más, se le cambian las manos de coloración. Y me dijo una vez un reumatólogo de esos mayores que el consultorio de reumatólogo siempre debía ser muy frío. ¿Para qué? Para hacer brotar un reno si estamos viviendo en una ciudad que de repente no es fría. Entonces, agarran ese punto ahí. ¿Qué otras enfermedades pueden producir el Raynaud? La esclerosis sistémica y el lupus. Y de hecho, lo primero que uno piensa en una esclerosis sistémica, en un Raynaud, es esclerosis sistémica. De segundo, pensaría uno en lupus eritematoso sistémico. Generalmente pregunta de examen. ¿Ok? La parte musculoesquelética es posiblemente uno de los mayores motivos de consulta en este tipo de pacientes. Como les comenté, va desde artralgia, artritis a artritis deformante. Generalmente van a ser las articulaciones pequeñas, ¿ok? Evidentemente, se acuerdan que hablamos de dolor inflamatorio, el paciente va a tener dolor inflamatorio. Puede ser asimétrico, puede venir con edema, puede no lo serlo, puede ser migratorio, va a haber riodematutina que comparte con las otras enfermedades inflamatorias. Fíjate, ves que ahí dice que en artritis el LES no es deformante, no es erosiva. Sí lo puede ser. ¿Ok? Puede también los pacientes con LES tener una ostronecrosis eh, de cadera de fémur. Pueden hacerlo, bien sea por actividad de la enfermedad o como efecto secundario por los esteroides, porque la gente le da y le da y le da y le da esteroides, 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 esteroides. Y puede cursar con una miopatía inflamatoria que sería como un paciente con un overlap, ¿ok? Esto es una artropatía de Jacob. Fíjense que la mano de la izquierda pareciera una mano de artritis reumatoidea con esa desviación cubital. ¿Cómo se diferencia? Fíjense la mano de la derecha, el paciente se le puede volver a poner la mano en posición original. Eso ustedes no lo pueden hacer con una artritis reumatoidea. Una artritis reumatoidea tiene esas manos en ráfaga y ustedes lo intentan llevar a su posición original y no van a poder. ¿Ok? Pulmonares. Eh, Uno de los criterios para lupus son las serositis. Muchos pacientes también comienza o empieza a hacer a que alguien piense en la enfermedad cuando presenta un derrame pleural no infeccioso y no asociado a ningún tipo de malignidad. Pero también hay varios otros tipos ¿cómo es que se llama? De lesiones en lupus. Em, la hemorragia alveolar, ¿cómo que se llama? El pulmón sangrante. Hay el pulmón encogido. Estos pacientes también pueden tener una enfermedad pulmonar intersticial. Este, Hay para escoger. Pero la más frecuente son las serositis, el derrame pleural. No sé si usted lo ven este año o lo ven el año que viene, pero cuando estudien la parte de derrame pleural, siempre revisen la diferencia entre trasudado y exudado. ¿Ok? Gastrointestinales. Como proceso vascular, claro, puede haber vasculitis de los vasos mesentéricos. También está descrito que estos pacientes pueden presentar como una peritonitis, signos de peritonitis o signos de apendicitis y
evidentemente son llevados a mesa quirúrgica, resultado de las tomas de muestra de apéndice negativas. Son asépticos, pero ellos hacen clínica de abdomen quirúrgico, ¿ok? Existe la hepatitis autoinmune, hay hepatitis lúpica, tenemos las úlceras en todo el tracto intestinal y entonces en boca vamos a ver úlceras. ¿Cómo podemos diferenciar de repente unas aftas de unas úlceras por lupus? Las úlceras en lupus son generalmente grandes, no dolorosas, mayores a 1 centímetro, ¿ok? Las aftas siempre van a ser chiquiticas. Em, Pancreatitis lúpica, estas manifestaciones son complicadas. Asitis pueden nacer también como parte del cuadro. Acuérdense que estamos hablando de una serosa también, ¿no? Renales. Ok. Yo diferencio en mi cabeza la gravedad del lupus dependiendo de prácticamente si hay o no hay afectación de riñones. ¿Por qué? Porque cuando hay afectación renal, esa afectación es la que me va a regir el tratamiento del paciente, ¿ok? Y hay una regla. Aproximadamente 1/3 de los pacientes con lupus hacen nefritis y 1/3 de esos pacientes hace una nefritis silente. ¿Qué es una nefritis silente? Primero, a todo paciente con lupus se le debe pedir en la parte de anticuerpos el anti-DNA. ¿Por qué? Porque el anti-DNA es predictor de lesión renal. ¿Ok? También hay otras cosas, examen de orina simple, a ver si hay hematuria, a ver si hay cilindruria y uno pide la depuración de creatinina. Es importante la proteinuria, pero yo me enfoco más en la depuración de creatinina. ¿Qué hacemos? Bueno, si hay una disminución de la creatinina en orina en 24 horas es porque está disminuyendo la función renal. O si uno pesca al paciente una vez con una depuración de creatinina baja, ese es como un indicador de afectación renal. Lo ideal es tomar una biopsia, pero ¿qué es lo que pasa en nuestro medio? Que en tomar la biopsia puede pasar mucho tiempo y la enfermedad avanza y avanza dañando parénquima renal. Entonces, dependiendo, uno a veces puede poner como tratamiento empírico, a veces solamente con esas características, proteinuria, hematuria, cilindruria, disminución en la depuración de creatinina y anti-DNA positivo con consumo de complemento C3 y C4. La lesión hematológica también es bastante frecuente y de hecho a veces precede a las manifestaciones, otras manifestaciones clínicas como la fatiga o el dolor. Entonces, ¿qué es relativamente frecuente de ver? Paciente que te consulta por dolor articular, y cuando te empiezas a preguntar los antecedentes, te dice que puede tener 4 o 5 años con una hemoglobina en 9, que toma hierro, pero no hay manera de que lo aumente. Entonces uno dice, una anemia que puede ser autoinmune, pero pueden estar implicadas las tres líneas hematológicas. Puede el paciente andar con plaquetopenia, con leucopenia o con anemia. ¿Ok? La leucopenia también es bastante frecuente, pero nunca llegan a ser muy, muy, muy bajas. O sea, no te vas a conseguir un paciente con 500 blancos. No, te lo consigues con 2.000, casi 3.000 y por ahí andan. No en niveles como peligrosos, igual que con las plaquetas. Pero siempre llama la atención que tiene tiempo en eso, o sea, son los controles y siempre no le preste mayor atención, posiblemente hasta que no comience la afectación de otro órgano del sistema en algún otro momento. ¿Ok?
Otra cosita en la parte hematológica, acuérdense que existe el síndrome antifosfolípido, pero el síndrome antifosfolípido puede estar primario, sin lupus, o secundario, asociado a lupus. Ok, y la otra parte que es bastante difícil de diagnosticar es la afectación neuropsiquiátrica. ¿Por qué? Porque aquí vamos desde pérdida de memoria, hay una cosa que en inglés la llaman como la neblina de lupus, que también la podemos ver en fibromialgia, la podemos ver en post-COVID, ¿ok? Entonces, cuando muchos de nosotros nos dio COVID, ahí es que uno entiende lo que es esa neblina. Dolor de cabeza, acuérdense que en un dolor de cabeza, sobre todo de tipo jaqueca o migraña, uno debe preguntar por antecedentes familiares. Entonces, a algunos de estos pacientes puede llamar la atención que tienen una migraña clásica y no hay nadie en la familia. Este, no es fácil o sea, tú no vas a hacer diagnóstico de lupus por migraña, pero lo puede haber, ¿ok? Eh, te puede reforzar un poquito lo que estás pensando si estás pensando en diagnóstico. Corea, convulsión, eventos parecidos a ACV, donde no consiguen sangrado ni áreas isquémicas, meningitis aséptica, hay asociación con Guillain-Barré, válgame Dios, hay psicosis, existe el pseudotumor cerebral, em, cambios en el comportamiento que muchas veces el paciente los detecta y sabe cuando está activo porque está haciendo cosas que normalmente no hace. La habilidad emocional me quedó, me quedó cuando pegado ¿cómo es que se llama? Cuando estudié. El paciente te puede decir que llora con facilidad sin estar deprimido, sino que le dicen cualquier cosa que no, y entonces rompe en llanto y no está deprimido. Él después agarra mínimo y sabe, pero llora por cualquier cosa. Pero hay gente que llorona. Uno lo que busca en muchas de estas cosas son cambios en comportamiento nuevo. Yo digo, por decir, que el que es llorón es llorón toda la vida, ¿ok? Pero alguien que dice, no, pero es que yo no tengo algunos años, tengo, no sé, 6, 7, 10 años. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio yo no era así. Entonces, bueno, esto no es el carácter normal de este tipo de pacientes. Hay que interrogar súper a todos estos pacientes, ¿ok? Entonces, fíjense, vamos ya terminando con los criterios de loop. Los últimos que son creo que de 2019 si no me equivoco. Tiene como varios dominios, lo llaman los americanos. Tienen varios renglones. Entonces tenemos manifestaciones clínicas, el primero que está en azul. Tenemos los parámetros de laboratorio, que son los inmunológicos, ¿ok? Y necesitamos que estos pacientes, para poder ingresar, tengan como criterio de entrada para poder ser clasificados. Acuérdense que son criterios de clasificación, no diagnóstico, que tengan anticuerpos antinucleares. Todavía se discute si sí o no puede haber lupus sin anticuerpos antinucleares. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, hay gente que dice que ya van a aparecer, que lo tomaste en un momento en que el paciente no está muy activo con la enfermedad. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a ver los parámetros de la parte clínica y a todas se le da un puntaje, ¿no? Fiebre de las manifestaciones cutáneas, alopecia, úlcera, lupus subagudo o agudo. Fíjense que no toman en cuenta el lupus crónico, ¿ok? Manifestaciones articulares, por lo menos dos articulaciones. De la parte psiquiátrica, delirio, psicosis y convulsión. Serositis, derrame pleural, derrame pericárdico. No se olviden de la citis, ¿ok? Manifestaciones hematológicas, cualquiera de las tres. Leucotrombo, una hemólisis,
una anemia hemolítica. La actividad renal, en la que contamos la proteinuria, o si ya viene el paciente, lo tenemos con una biopsia. En la parte inmunológica, la presencia o no de los anticuerpos antifosfolípidos, que son varios, está la anticardiolipina, la beta-glicoproteína y el anticoagulante lúpico. Esos tres exámenes son los que pedimos para hacer el diagnóstico de síndrome antifosfolípido. ¿Ok? Consumo de complemento, otro parámetro, y el otro, los anticuerpos que son específicos. Los anti-SM, el anti-SMIT, que son una ribonucleoproteína, y les comento eso porque ahorita hay laboratorios que están midiendo ribonucleoproteína en vez de medir el SM. Entonces te lo ponen, hay unos que ponen RNP y otros ponen SM entre paréntesis, o te ponen RNP entre paréntesis antes SM. ¿Y por qué no sale aquí los anticuerpos antinucleares? Porque acuérdense que este era parte, era el criterio de inclusión. Debía tener anticuerpos antinucleares mínimo dilución 1 en 80. Tiene una dilución baja, 1 en 40, puede ser tomado como un paciente normal. Ok. Ay, perdón. Ok. Sí. Otra cosita que puede explicar a veces por qué podemos ver un paciente que pareciera que en la clínica tuviera lupus y los anticuerpos son normales. Hay una cosa que llamamos lupus preclínico, incompleto, una enfermedad autoinmune frustrada, también se ha escuchado. Los nombres pueden ir cambiando, pero ¿qué pasa? Vamos a ver esta curva que está aquí. No sé si la pueden ver bien. Una pregunta, disculpen. ¿Ustedes ven mi cursor? Sí se ve, doctor. Ok, ok. Entonces, fíjense que en este cuadro, si no lo leen bien, aquí se lo voy a decir. En la primera parte de la enfermedad, aquí están los anticuerpos antinucleares, los SSA, SSB y otro tipo de inmunoglobulina, ¿ok? Que son las que pudiéramos tener en la primera fase de la enfermedad. Ustedes le pudieran pedir todos los exámenes y van a ser negativos, de repente solamente salen los anticuerpos antinucleares. A medida que la enfermedad avanza, es esta parte que está aquí arriba, aquí sí tenemos SM, DNA, que sale aquí, aumenta la expresión del interferón y puede comenzar el consumo de complemento. Entonces, lo que tenemos es una enfermedad que está avanzando, la autoinmunidad va creciendo y se va presentando con mayor sintomatología y incluso con mayor evidencia de laboratorio. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Esta primera parte que está aquí. ¿Por qué? Porque no tenemos una ventana de oportunidad para que no haya daño a órganos, riñón, pulmón, ¿ok? Entonces, es la idea como todo, no dejar que las enfermedades más o menos avancen. Este, preguntas, cuéntenme. Yo ni he visto cuántos están conectados. ¿Cuántos están aquí conectados? Oh, un potente 18, qué fino. Preguntas, preguntas, ¿no? Bueno, entonces ha sido un placer. Se cuidan mucho. Les voy a mandar el enlace.